Bueno, entonces, como empezamos a grabar, volvemos a aclararlo para aquellos y aquellas que no estén presentes ahora en la reunión. Queda, digamos, fijo, yo le voy a pasar al preceptor que nuestra reunión sincrónica va a ser los días martes de 12 a 1, con posibilidad de que se extienda unos 15 minutitos si es necesario, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces con lo que les mandé en los apuntes. Bueno, ustedes les mandé dos apuntes. Un apunte que hablaba solamente de las reacciones de sustitución o desplazamiento simple, que se iba acompañado con el laboratorio. Espero que les haya gustado el laboratorio. Fue toda una odisea grabarlo y Todo buenísimo, profe. se me hacía muy largo, así que por eso se me ocurrió esa edición de ir los pasos haciéndoselos más rápido. Y la última parte, yo no sabía si iba a funcionar o no la explosión del hidrógeno, entonces por eso la cara esa de que es muy chistosa al final, como de satisfacción porque me había explotado el globito. Pero bueno, lo hice, como no iba a volver a hacer el experimento, digo, bueno, si sale lo agrego, si no sale no lo agrego al video. Bueno, ahí trabajamos entonces con las reacciones de sustitución o desplazamiento simple. Ahora vamos a revisar ese tema, por si ha quedado alguna duda, y después les voy a explicar las reacciones de doble sustitución o doble desplazamiento, ¿sí? que tienen una naturaleza muy distinta. Estas reacciones de sustitución simple entran dentro de un grupo más grande de reacciones que se llaman reacciones de óxido-reducción. Algo yo les digo cuando se los explico, pero ahora lo vamos a ver con detenimiento. ¿Sí? Así que empezamos con las reacciones de desplazamiento de sustitución. Díganme si ven bien en el pizarrón y si necesitan que haga la letra más grande o se entiende bien. Bueno, entonces vamos a ver, lo primero es reacciones de sustitución, que va a ser un repaso, porque, o de desplazamiento. Se llaman de las dos maneras. Normalmente se usa más la palabra sustitución para cuando ustedes están trabajando con las reacciones orgánicas. ¿Han visto reacciones de sustitución en orgánicas ya? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces por eso se suele preferir usar la palabra desplazamiento, pero la idea de sustitución es como más clara lo que pasa lo que ocurre en la reacción. Bueno, en una reacción de desplazamiento simple, lo que nosotros tenemos siempre es un elemento químico, es decir, una sustancia que está en estado elemental, ¿sí? Que reacciona o que desplaza, digamos, a un compuesto, en un compuesto, ¿sí? Reacciona con un compuesto y desplaza al elemento. Desplaza a un elemento. A otro elemento que tiene que ser menos activo que el elemento que yo tengo en estado elemental. Estas reacciones son de 4 tipos, ¿sí? Nosotros las tenían en los apuntes y algunas las vimos en los experimentos, así que las vamos a repasar rápidamente. La primera reacción es la reacción de desplazamiento de hidrógeno. Y lo voy a poner así, para que sea más rápido. La de desplazamiento de hidrógeno. Esa reacción es la que hicimos con el ácido clorhídrico y probamos con el aluminio y con el cobre, ¿sí? En el video. Vimos que con el cobre no había reacción, ¿sí? Porque el cobre es un elemento que es menos activo que el hidrógeno. En cambio, con el aluminio sí había reacción, se desplazaba el hidrógeno como gas inflaba el globito, ¿sí? Y el hidrógeno es un material que es explosivo, por eso, si ustedes han visto algo, han leído algo sobre los Zeppelin los inflaban con hidrógeno y por eso muchas veces se incendiaban, ¿sí? Porque el hidrógeno es un gas que es explosivo. Por eso que se incendia con facilidad. Por eso el experimento de acercarle la vela y ver que se producía la explosión. Entonces, en este caso siempre tenemos un ácido que tiene que ser un ácido que no sea oxidante, ya vamos a ver enseguida lo de oxidante, tenemos que tener un ácido que no sea oxidante, por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico no, porque el ácido nítrico sí es un ácido oxidante,
que reacciona con un metal. ¿Cómo sabemos si va a reaccionar o no va a reaccionar con el metal? Y necesitamos recurrir a una tabla que se llama serie electroquímica o serie de actividad, en donde nos ordena los elementos desde los más activos a los menos activos. Es decir, los que están arriba son los que son más activos y son capaces de desplazar a todos los que están abajo. Fíjense, el primero que nosotros tenemos es el litio es un metal alcalino muy activo, el litio es capaz de desplazar a todos los que están debajo de él. Y así uno puede analizar si va a haber desplazamiento o no. En el caso de esta primera reacción, todos los metales que estén por encima del hidrógeno en la serie electroquímica van a ser capaces de dar esa reacción de desplazamiento. ¿Es necesario que recordemos cómo era la reacción de desplazamiento o directamente avanzamos para poder seguir con los próximos temas? Está en los apuntes y está en el video, ¿sí? A ver, si quieren hacemos rapidito, pero... Por ejemplo, ácido clorhídrico con, pónganse para usar otro diferente del video, con zinc, ¿sí? Entonces, el zinc está, me fijo en la tabla de actividad, está por encima del hidrógeno, entonces lo puede desplazar. Eso es lo que van a hacer ustedes en los ejercicios. Van a tener que ver si la reacción es posible o no y qué se forma. En este caso, el zinc sí es capaz de desplazar al hidrógeno y entonces se forma cloruro de zinc. El zinc tiene un solo número de oxidación, por lo tanto es el único, la única sal que puede llegar a formar, más hidrógeno que se desplaza como gas. Fíjense, acá yo tengo 2 cloros, 2 hidrógenos, entonces por eso tengo que poner un 2 ahí. Esa es una típica reacción de desplazamiento de hidrógeno. Después tenemos un segundo tipo, que son las reacciones de desplazamiento de un metal. Esa también la vimos. Esa también la vimos en el laboratorio, ¿sí? En el laboratorio hicimos una reacción de desplazamiento donde el hierro del clavo, o sea, poníamos un clavo en una solución de sulfato cúprico, que era esa solución de color celestito, en donde el cobre en el sulfato cúprico está con número de oxidación más 2, el hierro tiene número de oxidación 0 porque está en estado metálico, y entonces nos fijamos en nuestra lista de actividad, el hierro está por acá arriba y el cobre está abajo, entonces por eso el hierro podía desplazar al cobre. No voy a hacer esa reacción porque la vamos a usar enseguida para ver lo de redox, ¿sí? Entonces, el desplazamiento de un metal se da siempre que yo tenga un metal en estado libre con una sal de otro metal y que el metal que está formando parte de la sal sea menos activo que el metal que está libre. En este caso era, entonces, como dijimos, el hierro que desplazaba al cobre más 2. Ya enseguida la vamos a ver esa reacción de nuevo. El tercer tipo era desplazamiento, es muy parecida a la primera, desplazamiento de hidrógeno, ¿sí? Pero del agua. Y los que son capaces de producir ese tipo de reacciones son los metales alcalinos. Si ustedes se meten en internet y buscan, si quieren les puedo mandar un link, en donde ven la reactividad de los metales alcalinos reaccionan con una reacción muy violenta y exotérmica, o sea que libera gran cantidad de calor con el agua. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, podemos poner el sodio, ¿sí? Que es el que aparece en el video, en el apunte, pero podría ser litio, podría ser potasio, ¿sí? Reacciona con el agua para formar el hidróxido más hidrógeno que se libera como gas, ¿sí? Evidentemente ahí la reacción no está balanceada, entonces para poder balancearla, yo tengo que poner 2 acá, 2 acá y 2 acá, y entonces ahora sí me queda la ecuación balanceada, ¿sí? Entonces, es una reacción muy parecida a la que tenemos en el primer caso, nada más que en vez de tener un ácido, tenemos el agua, ¿sí? Profe, Sí. yo,
ese circulito que le puso el sodio, ¿qué Ah, significa? ese circulito, que también se lo podría poner acá al hierro, significa que está en estado metálico, o sea que está libre, como sin combinarse con nadie. Se pone el cero porque todos, si ustedes revisan las reglas de los números de oxidación, y que lo vimos cuando todavía estábamos en la escuela, en esas reglas de los números de oxidación dice que todos los elementos cuando están en estado libre tienen número de oxidación cero, ¿sí? O sea que el hierro, el sodio en este caso, tienen el zinc acá, tienen número de oxidación cero porque están en estado libre, en el estado de elemento, en estado elemental, ¿sí? Bueno, y después, el otro tipo de reacciones que no la hicimos esta tampoco la pudimos hacer porque el sodio es un metal que es difícil de conseguir, puede estar combinado en cloruro de sodio o en hidróxido de sodio, que es la soda cáustica, pero el metal sodio en el laboratorio de la escuela tenemos, pero acá no tenemos. La otra reacción es desplazamiento de halógenos. Bueno, es igual que todas. Vean, fíjense que todas las reacciones son iguales. Yo tengo un halógeno libre, por ejemplo, podría ser flúor, que reacciona con uno que está formando una sal, por ejemplo, cloruro de potasio. Entonces, lo que se forma es fluoruro de potasio más el cloro, que queda en estado cero, en estado elemental, ¿sí? No sería metálico porque estos son no metales. En estado elemental. Fíjense, esta ecuación no está balanceada, tengo que poner un 2 acá y un 2 acá para que me quede balanceada. ¿Cómo sé si el halógeno va a desplazar al otro halógeno? Bueno, los halógenos, su actividad, ¿sí? Cambia de acuerdo a cómo vamos bajando en el grupo. Los de arriba, el flúor es el más activo de todos, por lo tanto va a desplazar a todos los que están abajo. ¿Se acuerdan en la tabla periódica? Teníamos flúor, cloro, bromo, yodo. Entonces, el flúor desplaza al cloro, al bromo y al yodo. El cloro desplaza al bromo y al yodo. El bromo desplaza solo al yodo y el yodo no puede desplazar a nadie. Es el menos activo de todos. Entonces, es exactamente lo mismo que acá, pero nada más que para analizar el desplazamiento, yo tengo que tener en cuenta, ¿sí? La actividad de los halógenos. Y es muy fácil de recordar porque es el mismo orden que tienen en el grupo, ¿sí? O sea, el flúor desplaza a todos, el cloro a los que están abajo, el bromo al yodo y el yodo a nadie, ¿sí? Bueno, todo esto tiene que ver con las reacciones de sustitución o de desplazamiento. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Profe, una pregunta, ¿cómo hacemos para determinar, por ejemplo, en el 1 y en el caso 2, cuál elemento tenemos que remover o sea, cuál de los dos elementos tenemos que remover del Siempre son, compuesto? siempre son, fíjense, en este caso son metales, por eso se llama desplazamiento de un metal. Un metal Ujú. desplaza a otro metal. En el caso del hidrógeno, lo que se desplaza es el hidrógeno. El metal desplaza el hidrógeno, ¿sí? Por eso se llama desplazamiento de hidrógeno. El metal desplaza el hidrógeno. Acá sería igual, el metal desplaza el hidrógeno. La única diferencia es que en vez de tener ácido clorhídrico tenemos agua. El año que viene, cuando estudian el agua, van a ver que el agua puede tener comportamiento de base o de ácido. En este caso tiene un comportamiento de ácido, por eso está haciendo una reacción parecida a la del ácido, ¿sí? Y después, en el último caso, los que se desplazan son halógenos, ¿sí? O sea que el Que eso potasio. lo hacemos en base a la tabla, en base a la electronegatividad, que bueno, eso es... Exactamente. O sea, el flúor es el que desplaza a todos y así. Puede ser un criterio la electronegatividad. El más electronegativo desplaza a los restos porque la electronegatividad tiene que ver con la actividad química que tiene ese elemento, ¿sí? Bueno, entonces, en todos estos casos que hemos visto acá, fíjense, ustedes le prestaron atención al cerito. Acá no se pone cerito, pero lo mismo, esta es una molécula de un solo, o sea, es una molécula diatómica, pero de un solo elemento. Entonces, en todos estos casos, estos elementos tienen número de oxidación cero. Cuando reaccionan acá,
cambian su número de oxidación. Lo mismo pasa con el otro reactivo. En este caso, el hidrógeno tiene número de oxidación +1. Cuando pasa acá, como pasa al estado diatómico como gas, tiene número de oxidación 0. Vamos a verlo en un ejemplo para que entiendan qué es esto del cambio de número de oxidación y que a esas reacciones donde se produce cambio de número de oxidación se llaman reacciones redox o reacciones de óxido-reducción. Todas estas que hemos visto acá son reacciones redox. Vamos a analizar el caso de la del hierro, que la vimos claramente en el laboratorio. Entonces borro acá, total, esta va a estar en el video, y aparte es lo mismo que tienen en los apuntes. Y vamos a ver entonces las reacciones redox, pero aplicadas, digamos, a una reacción de desplazamiento. Reacciones redox. Redox es una forma de sintetizar, ¿sí? Acá, reducción, y acá, oxidación. Por eso también se las llama reacciones de óxido-reducción o reacciones redox, ¿sí? Bien. ¿Qué es esto de la oxidación y qué es esto de la reducción? Nosotros vimos que siempre cuando se forman los compuestos químicos, lo que se ponía en juego, eso lo vieron el año pasado, son los electrones del último nivel, los electrones de valencia. Esos electrones son los que se ponen en juego. Para no tener que analizar a partir de las configuraciones electrónicas estos electrones, nosotros trabajábamos con unos números que se llamaban números de oxidación. Esos números de oxidación, que tenían un número y un signo, nos indicaban la cantidad de electrones que se ponían en juego cuando se formaba el enlace, ¿sí? Si el número de oxidación era positivo, quería decir que ese elemento tenía tendencia a alejar los electrones. Podía ser que los cediera o no, pero que los tenía más lejos. Y si el número de oxidación era negativo, eso quería decir que ese elemento tenía tendencia a tener cerca los electrones. Bueno, hay reacciones en donde no se producen entre las especies que reaccionan cambios de números de oxidación. Por ejemplo, la reacción de neutralización que vimos antes. En las reacciones de neutralización se intercambiaban iones, pero no había cambio en los números de oxidación. En cambio, en las que vimos recién, en las reacciones de sustitución o de desplazamiento simple, sí tenemos cambio en el número de oxidación. Entonces vamos a ver un ejemplo, vamos a ver el cambio y después les explico qué significa cada uno de esos. Vamos a ver el ejemplo del clavito. Nosotros pusimos un clavito de hierro, ¿sí? Le pusimos el cerito porque dijimos, es hierro que está en estado elemental hierro. Ese hierro lo metimos dentro de una solución de sulfato cúprico, ¿sí? Que era esa solución de color celestito. Voy a sacar esto así me queda más espacio en el pizarrón. Bueno, lo pusimos dentro de la solución y lo que ocurrió es que el hierro, como es más activo que el cobre, lo desplazó en el sulfato y entonces se formó sulfato ferroso, ¿sí? Que yo les dije, no la alcanzamos a terminar de ver, pero si lo hubiésemos dejado un día, la solución empieza a tomar un color verdoso que tiene que ver con los cationes ferrosos. Los cationes cobre 2 en la molécula del sulfato cúprico con agua, le dan esa coloración celeste a la solución. En general, los colores de las soluciones los dan los metales de transición, ¿sí? Acuérdense que estos están dentro de los metales de transición. Esos son los que dan color a las soluciones. Y empezamos a ver que el clavo se empezaba a poner de color cobreado, así de color rojizo. ¿Por qué? Porque el cobre metálico se iba depositando sobre el clavo. Estos procesos son parecidos a los que se hacen cuando han escuchado cuando se dice cromar algo o galvanizar, ¿sí? Esos procesos de cromar, galvanizar con electricidad, los fuerzan y son depósitos de metales sobre otros metales, ¿sí? Por ejemplo, cobrear es poner cobre o galvanizar es poner zinc, es hacer un baño de zinc. Bueno, entonces, lo que nosotros hicimos fue esto.
Lo hicimos, lo vimos. Pusimos un clavo en una solución de sulfato cúprico, la solución empezó a cambiar de color y el clavo se puso de color rojizo porque el cobre se depositó ahí. Bueno, vamos a analizar qué pasa con los números de oxidación de las sustancias que están dentro de esta ecuación. Fíjense, en este caso ya dijimos, es un elemento, o sea que su número de oxidación es 0. ¿Sí? En este caso, no vamos a analizar el anión, porque el anión, digamos, está acompañando. Igual si quisiéramos podríamos analizar. El azufre está con su mayor número de oxidación acá, que es más 6, y el oxígeno más 4. Pero no nos interesan porque fíjense que esa especie sí que no cambia al principio o al final de la reacción. Pero sí nos interesa qué pasa con el cobre acá. El cobre está formando sulfato cúprico, es decir, que el cobre tiene un número de oxidación más 2. ¿Sí? Pasamos al otro lado de la ecuación. El hierro, en este caso, ahora está formando sulfato ferroso. Entonces, el número de oxidación del hierro acá es más 2. Y el cobre, fíjense que está en estado metálico, yo le puse el cerito, es decir, que el número de oxidación del cobre es 0. ¿Sí? Entonces, acá hay dos especies que cambiaron su número de oxidación. Y esto siempre es así. Por eso las reacciones se llaman redox, porque no se puede dar un proceso de oxidación si no hay un proceso de reducción que vaya junto con eso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la oxidación y qué es la reducción? La oxidación es un proceso por el cual un elemento pierde electrones y al perder electrones, ¿sí? Cuando pierde los electrones, lo que hace es aumentar algebraicamente su número de oxidación. ¿Sí? Si pierde 2 electrones, como pasa en el caso del hierro, acá, pasa de 0 a más 2. ¿Por qué pasó a más 2? Acá en el 0, cuando nosotros decimos que está en estado elemental, estamos hablando de que está como un átomo. Los átomos, si ustedes se acuerdan del año pasado, eran especies neutras, es decir, que tenían la misma cantidad de protones y de neutrones. Lo repasamos eso cuando vimos los iones. ¿Qué pasaba cuando perdía electrones? Se transformaba en un catión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá el hierro 0 se está transformando en el catión ferroso. ¿Por qué ocurre eso? Porque pierde electrones. Entonces, cuando una especie pierde electrones, ¿sí? Lo que ocurre es que está sufriendo una oxidación. ¿Sí? Es decir, que el hierro acá se está oxidando. ¿Sí? Cuando una especie, vamos a usar otro color, cuando una especie gana electrones, lo que está pasando es el proceso inverso a la oxidación. El proceso inverso a la oxidación se llama reducción. Desde que yo iba a la escuela había una reglas mnemotécnicas para acordarse de las cosas, oso bonito, pico de pato. Bueno, hay una que se llama grupo. Y dice, grupo quiere decir, gana electrones, se reduce, pierde electrones, se oxida. ¿Sí? Para acordarse. Gana electrones, se reduce, pierde electrones, se oxida. Esto lo van a estudiar con más detenimiento el año que viene. Pero ahora es importante que tengan por lo menos el concepto. Entonces, fijémonos, en el caso del hierro, el hierro tenía número de oxidación 0, pasó a más 2. Entonces, el hierro se oxidó porque aumentó, acá vamos a agregar eso, aumenta algebraicamente, esto es re importante, su número de oxidación. ¿Por qué digo algebraicamente? Porque acuérdense que el número de oxidación tiene un signo. Entonces lo que tienen que pensar en la recta de los números, en donde si van desde, por ejemplo, desde menos 2 a 0,
algebraicamente el número está aumentando, ¿sí? Si yo voy desde -2 a +1, algebraicamente el número está aumentando, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso, tienen que pensarlo con el signo. Entonces, acá está pasando de 0 a +2, por lo tanto su número está aumentando. ¿Y qué pasa en la reducción? En la reducción el elemento gana electrones, y cuando gana electrones, disminuye su número de oxidación. Disminuye algebraicamente su número de oxidación. Entonces, fíjense qué pasa con el cobre. El cobre estaba en +2, ¿sí? Y pasa a 0. Entonces, ahí, para poder pasar de +2 a 0, ¿sí? +2 quiere decir que tiene 2 protones sin neutralizar. Para poder llegar a 0, necesita ganar 2 electrones. Entonces, de esa manera, pasa a tener número de oxidación 0. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que cuando en el video, si no después véanlo, cuando yo explico el balance de masas que hago con esta reacción, yo les digo, esta reacción está balanceada, pero a veces estas reacciones requieren de todo un proceso para balancear. Bueno, eso lo van a ver el año que viene. Hay todo un proceso para balancear, porque yo tengo que cerciorarme de que la cantidad de electrones que se ganan y que se pierden, y la que se pierden sea la misma. O sea, en una reacción de óxido-reducción, siempre la cantidad de electrones que se ganan tienen que ser igual a la cantidad de electrones que se pierden, porque no pueden quedar los electrones en el aire, ¿sí? Entonces, por eso estos procesos siempre se dan juntos, por eso las reacciones se llaman redox, porque siempre que hay una oxidación tiene que haber una reducción, o siempre que hay una reducción tiene que haber una oxidación. Por eso es que al elemento que se oxida,